a su canal Chispita de Oración. Después de haber vivido estas fiestas que hemos celebrado en nuestra iglesia desde la ascensión de Jesús, luego continuamos con la fiesta de Pentecostés, la Santísima Trinidad o Divina Providencia. Luego continuamos con Corpus Christi, el Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María. Pues yo creo que estamos un poco más animados y más fortalecidos en nuestra fe y en nuestro amor hacia Dios. Cada uno de nosotros se ha sentido identificado con alguna de esas devociones que hemos vivido, pero pues ojalá hayamos vivido de una forma especial, única y que nos ayude a recordar todo el amor que Dios nos tiene a través de su Hijo Jesucristo. Pues gracias a Dios llevamos 2 meses en nuestro canal y desde un principio hemos llevado una temática y la hemos estado cambiando de acuerdo a las necesidades que van surgiendo. Iniciamos con jueves y domingo Lectio Divina en nuestro primer mes. En el segundo mes la cambiamos jueves catequesis y domingo Lectio Divina. Y en esta ocasión vamos a cambiar los días en que vamos a subir nuestros videos. Serán los miércoles y sábado. Vamos a continuar con la temática de catequesis y Lectio Divina, pero de una forma diferente. Pues hoy vamos a iniciar con el Evangelio del domingo que acabamos de pasar, el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 26 al 33. Pero solamente veremos el versículo 28. Y de ahí va a surgir lo que es el tema del día de hoy. Un tema muy interesante en el que vamos a comprender de qué forma estamos compuestos nosotros los seres humanos y cómo podemos utilizar esas herramientas que Dios ha puesto en nosotros para nuestra salvación. Vamos a iniciar leyendo el Evangelio de San Mateo capítulo 10, solamente el versículo 28. Y dice lo siguiente: no tengan miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Tema más bien al que puede hacer perecer alma y cuerpo en el infierno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues el domingo, a través de las reflexiones, homilías que escuchamos a través del internet, creo que hemos escuchado acerca de ese miedo, esa reacción del hombre ante las situaciones que vamos viviendo. Y pues vemos a un Jesús que siempre está preocupado del ser humano, en el que no tenga miedo, no te preocupes, anímate. Hoy no hace la excepción, está siempre pendiente de lo que nos sucede a nosotros. Y se habló mucho acerca del miedo, pero hoy no vamos a hablar de eso. Ya lo hemos escuchado en estos días, sobre todo el domingo, pero hoy vamos a hablar de algo muy importante que se recalca aquí. Dice, no tenga miedo de los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Habla de 2 partes muy importantes del ser humano, cuerpo y alma. Pero no solamente estamos compuestos de esas 2 partes, sino estamos compuestos de 3 partes, que es cuerpo, alma y espíritu. Y ese será el tema del día de hoy. Vamos a conocer esas 3 partes del hombre y cómo podemos nosotros utilizarla para nuestra salvación. ¿Cuál es la forma en que Dios quiere que nosotros lo utilicemos para que seamos salvados? Pues vamos a continuar con este tema del día de hoy. Pues continuamos, hermanos, con este tema que hemos dicho en la introducción acerca de las 3 partes por las cuales está compuesta el ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Pero antes de entrar en este tema, vamos a pedirle a Dios que nos ilumine con ese Espíritu Santo que nos envió el día de Pentecostés para que podamos nosotros entender qué es lo que Dios quiere a través de estas partes que hoy conoceremos. Pero sobre todo que Dios nos ilumine para poder entender y comprender este tema de una manera que nos ayude a nosotros a crecer en nuestra fe, a crecer en ese amor hacia Dios, a crecer en ese amor hacia el hermano. Ven Espíritu Santo, ilumínanos,
llénanos de tu luz, guíanos por el buen camino y danos esa sabiduría que necesitamos para comprender y entender la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues habíamos dicho, hermano, que este tema surgió del Evangelio del domingo pasado, del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 28, donde menciona dos partes del hombre, cuerpo y alma. Pero yo les decía que no solamente estamos compuestos de cuerpo y alma, sino también de espíritu. Y hoy vamos a ver este tema. Nosotros vemos en Primera de Tesalonicense, capítulo 5, versículo 23, donde menciona que no solamente de cuerpo y alma está compuesto el hombre, sino de tres partes. Y dice lo siguiente: que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, sin defecto alguno, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí notamos que somos compuestos de cuerpo, alma y espíritu. Algo importante que vemos aquí en esta carta de los tesalonicenses es que lo que Pablo esperaba de los tesalonicenses, que era la santidad, porque aquí lo menciona, dice que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos. Ese era el sueño que tenía San Pablo para los tesalonicenses. Y creo que también es el sueño de Dios con nosotros, que nosotros lleguemos a esa santidad, que nosotros seamos santos. Ese sueño que tenía San Pablo con los tesalonicenses no era un sueño irrealizable. ¿Por qué? Porque Dios había comprometido algo muy grande de él, que era su fidelidad. Y eso lo vemos en el versículo 24, Primera de Tesalonicenses. Dice, el que los llama es fiel y cumplirá todo esto. Dios había comprometido esa fidelidad con los hombres y la ha comprometido contigo y conmigo. Entonces, aunque por mucho que sea frágil el hombre, aunque por mucho que el hombre sea débil, es mayor la fidelidad de Dios. Y Dios puede lograr eso contigo y conmigo. Pero hay algo muy importante que necesita Dios de nosotros. Y creo que hoy, a través de las partes que vamos a estudiar, lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuando San Pablo menciona espíritu, alma y cuerpo, no pretende enseñar que el hombre tiene tres partes separadas, sino lo que él pretende es recalcar que esas tres partes tienen que ir juntas para poder lograr nuestra salvación, para poder lograr nuestra santidad, la santidad que Dios quiere. Les decía yo que eso Dios lo quiere, porque en 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7 dice, pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. ¿Sí? Dios quiere tu santidad. Y también lo menciona otro versículo, sean santos como mi Padre es santo, lo decía Jesús. Entonces, mis hermanos, creo que estas tres partes que vamos a analizar hoy, vamos a conocer un poco más de nuestro ser cristiano, de nuestro ser como hombres. Y esto no es algún invento de San Pablo, sino que nosotros estamos formados con estas tres partes desde el principio de nuestra creación. Y lo vemos en Génesis 2, versículo 7, cuando leemos lo siguiente. Entonces Dios, el Señor, formó al hombre de la tierra misma. Ahí es donde Dios hace el cuerpo del hombre. Y sopló en su nariz y le dio vida, le dio espíritu. Cuando Dios sopla en la nariz, aliento de vida, es el espíritu. Así el hombre se convirtió en un ser viviente.
cuando nos entrega el alma. Sí vemos que desde el principio de la creación Dios forma al hombre con esas tres partes: cuerpo, espíritu y alma. Los tres actúan inseparablemente. Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Por eso Dios, siendo un Dios trinitario, quiere que el hombre también sea trinitario. Esté compuesto con estas tres partes importantes en el hombre, pero no podemos separarla. Tienen que ir siempre juntas, tienen que actuar juntas para que así nosotros podamos alcanzar esa salvación. Los tres actúan inseparablemente. Dentro del cuerpo está el alma y dentro del alma está el espíritu. Ahora vamos a conocer cada una de ellas, su definición, para que ustedes vean cómo es que Dios quiere que nosotros nos salvemos con cada una de esas tres partes. Cómo podemos utilizarla y utilizarla bien. Iniciamos con el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo? Nuestro cuerpo alberga el alma y espíritu, pero se convirtió en nuestra vestidura temporal, pues al pasar de este plano terrenal en donde ahora estamos viviendo, es enterrado el cuerpo que se convierte en polvo nuevamente. ¿Y por qué dice nuevamente? Porque nosotros hemos sido hechos del polvo, del barro. Y eso lo vemos en Génesis 3:19. Dice: te ganarás el pan con el sudor de tu frente hasta que vuelvas a la misma tierra de la cual fuiste formado, pues tierra eres y en tierra te convertirás. Por eso nuestro cuerpo se convierte en polvo, porque del polvo somos. Nuestro espíritu y nuestra alma tendrán en la resurrección su forma final eterna en el cielo, con un cuerpo nuevo y glorificado, semejante al de Cristo y sin incapacidades ni debilidades, las cuales tenemos ahora en nuestra actualidad. Ahora, hermanos, nuestro cuerpo aquí en la tierra tiene muchas funciones y es ahí donde vamos a saber por qué tenemos que cuidar nuestro cuerpo, por qué tenemos que utilizar bien nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo aquí en la tierra es la casa de Dios, es donde habita Dios. Tiene dignidad porque somos hijos de Dios, somos hechos por Dios. Es miembro del cuerpo místico de Cristo, templo del Espíritu Santo, y le pertenece a Dios. Y uno puede decir, ¿y cómo sabes tú eso, no? ¿O por qué inventas eso? No lo invento, aquí en la Sagrada Escritura lo dice. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 15, dice lo siguiente: ¿acaso no saben ustedes que su cuerpo es parte del cuerpo de Cristo? Ahí es donde vemos que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Luego, en el versículo 19, ¿no saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Y la otra parte dice: ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado, por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Ustedes también saben por qué la iglesia está en contra de los tatuajes, está en contra de los abortos y de otras muchas cosas que no están permitidas en la iglesia, porque nuestro cuerpo no nos pertenece y la palabra de Dios lo está diciendo. No, ustedes no son sus propios dueños, porque Dios los ha comprado y a un precio muy alto, que es la misma vida y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Con eso Dios nos ha comprado a nosotros. Por eso nosotros, hermanos, por lo tanto no podemos hacer de nuestro cuerpo lo que se nos venga en gana. ¿Por qué razón? Porque nuestro cuerpo no nos pertenece, nuestro cuerpo le pertenece a Dios y nosotros lo único que tenemos que hacer, hermanos, es cuidarlo. Por eso también en la alimentación, en las cosas que nosotros comemos, cuidar nuestro cuerpo, porque a veces comemos cosas que nos hacen daño,
Y pues nosotros tenemos ese control en alimentar este cuerpo que tiene que glorificar a Dios. Y lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 3. Dice, lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, hablando de la santidad que leíamos al principio, y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma santa y respetuosa. Entonces yo creo que cada uno de nosotros tiene que hacer ese análisis de qué podemos hacer y qué no podemos hacer con nuestro cuerpo. Porque es un cuerpo que tiene que honrar a Dios respetuosamente. Y ya para terminar, acerca de la definición de cuerpo, vamos a leer 2 Corintios capítulo 5, versículo del 1 al 10. Esto recalquemos la importancia que tiene nuestro cuerpo para nuestra salvación. Nosotros somos una casa terrenal, como una tienda de campaña no permanente, o sea que nuestro cuerpo no va a ser inmortal, que no va a permanecer todo el tiempo aquí en la tierra. Pero sabemos que si esta tienda se destruye, que es nuestro cuerpo, Dios nos tiene preparada en el cielo una casa eterna, que no ha sido hecha por manos humanas. Por eso suspiramos mientras vivimos en esta casa actual, pues quisiéramos mudarnos ya a nuestra casa celestial. Así, cuando seamos despojados de este vestido que es nuestro cuerpo, no quedaremos desnudos. Mientras vivimos en esta tienda, suspiramos afligidos, pues no quisiéramos ser despojados, sino más bien ser revestidos de tal modo que lo mortal quede absorbido por la nueva vida. Y Dios es quien nos ha impulsado a esto, pues nos ha dado el Espíritu Santo como garantía de lo que hemos de recibir. Por eso tenemos siempre confianza. Sabemos que mientras vivamos en este cuerpo, estaremos como en el destierro, lejos del Señor. Ahora no podemos verlo, sino que vivimos sostenidos por la fe. Pero tenemos confianza y quisiéramos más bien desterrarnos de este cuerpo para ir a vivir con el Señor. Por eso procuramos agradar siempre al Señor, ya sea que sigamos viviendo aquí o que tengamos que irnos. Porque todos tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Esto último es algo importante, dice, porque todos, sin excepción de nadie, tenemos que presentarnos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Con eso creo que queda más que claro el por qué tenemos que cuidar nuestro cuerpo, por qué no debemos de hacer nada en contra de nuestro cuerpo, algo inmoral, algo que daña nuestro cuerpo. Porque el cuerpo no nos pertenece y le pertenece a Dios. Y lo único que podemos hacer con nuestro cuerpo es utilizarlo para el bien de nuestra propia alma, de nuestra propia salvación. Ahora vamos a continuar, hermanos, con el alma. ¿Qué es el alma? Es la expresión de la personalidad del ser humano, de quienes somos por dentro. Nuestra alma está formada por mente, voluntad y emociones. Y vamos a ver cada una de ellas aquí. Mente, nos estamos refiriendo a nuestros pensamientos. ¿Qué pensamientos tenemos? ¿Buenos o malos? Eso dependerá de lo que nos alimentamos. Y estamos hablando del alimento espiritual. Si vivimos una vida en completa fidelidad a Dios, lógico que tendremos pensamientos buenos. Pero si vivimos una vida muy indiferente a Dios, no queremos saber nada de Dios, tendremos pensamientos malos. La voluntad, hermanos,
se refiere al libre albedrío, es decir, a la facilidad que tenemos los seres humanos de tomar decisiones. Un ejemplo, yo decido si sigo los caminos de Dios o yo decido si sigo los caminos de Satanás. Yo decido si serle fiel a Dios o serle infiel a Dios. La voluntad, de eso se trata. Tú tienes esa facultad de decidir lo que a ti te conviene y lo que tú quieras. Porque no siempre lo que te conviene es lo que elegimos. A veces elegimos cosas que no nos convienen. Pero Dios, hermanos, nos ha hecho libre y respeta nuestras decisiones. Recordemos lo que leímos en 2 Corintios al final. Cada uno recibe lo que le corresponde según lo bueno o lo malo. Haya decidido algo bueno o algo malo, tú tendrás tu recompensa de lo que hayas hecho en la vida. Así que de nosotros depende decidir lo bueno o lo malo. Emociones tiene que ver con nuestros sentimientos. Somos seres emocionales porque tenemos alma. Si vivimos alejados de Dios es probablemente que tengamos sentimientos negativos y emociones enfermizas. Puede ser que, por ejemplo, odio, celo, envidia, rencores, que no tengamos esa capacidad de perdonar. Todo eso es provocado por esas emociones negativas que puede tener nuestra alma. Pero si vivimos una vida con Dios, tendremos emociones positivas. Tendremos amor, comprensión, bondad, etc. Todas esas emociones positivas que nos ayudarán a nosotros a caminar en la luz y en la presencia de Dios. Por eso, hermanos, el alma siempre tiene que haber pensamientos buenos, una elección buena y esas emociones que nos ayuden a acercarnos más a Dios. Espíritu, ¿qué es el espíritu? Es la parte más profunda del ser humano, ¿sí? Es la parte más profunda y escondida del ser humano. Y es donde habita Dios y que por medio del Espíritu nos comunicamos con Dios. Y también tiene 3 funciones como la tenía el alma. Está la intuición, la conciencia y la comunión. La intuición es un conocimiento que viene a nosotros sin ninguna ayuda de la mente, de la emoción y de la voluntad, que es las partes del alma. Viene intuitivamente, o sea, algo que ni tú te lo esperas. Un ejemplo, a veces como que sentimos o presentimos que algo nos va a suceder o que algo va a pasar o algo que va a venir. Algo de intuición, algo que nos alerta a ver las cosas de una manera muy diferente. La conciencia es el órgano que discierne y distingue entre lo bueno y lo malo, pero no a través de la influencia del conocimiento que está en la mente, sino por juicio directo y espontáneo. Es esa vocecita que a veces nos dice esto está bien y esto no está bien. Se dice que la conciencia es la voz de Dios, que cuando tú quieres hacer algo malo, Dios te dice no lo hagas. Ustedes han visto que así como que en las películas o en programas de televisión, siempre a veces aparece como un angelito y un diablito. Pues ese angelito es la voz de Dios. Es la voz que siempre te vive diciendo cuando haces bien o cuando haces mal. La comunión es la adoración a Dios. Por la comunión nos podemos comunicar con Dios. Los órganos del alma son incompetentes para adorar a Dios. Por eso decimos que la verdadera adoración a Dios debe de ser de espíritu. Porque si nosotros no vamos a poder adorar a Dios con el alma, porque la mente a veces se encuentra distraída. A veces no decido estar en esa adoración y si estoy es en contra de mi voluntad.
y a veces llevamos emociones que no nos permiten estar el 100% en esa adoración. El Espíritu es el que nos ayuda a tener esa comunión con Dios y dejar todo mente. Por eso cuando nos dice cierren sus ojos, olvídense de todo, dejen todo afuera para que solamente nos concentremos con el Espíritu y poder adorar a ese Dios que a veces lo tenemos en la custodia. Estamos ante Jesús Eucaristía, ante Jesús sacramentado, porque de esa forma se puede adorar a Dios mejor. Entonces, mis hermanos, debemos siempre de estar pendiente de esas intuiciones que Dios nos da a través del Espíritu, escuchar la voz de Dios, sí, que es nuestra conciencia antes de hacer algo, y tener esa comunión con Dios a través de la adoración, a través de la oración, el siempre estar comunicado con Dios para que ese espíritu sea alimentado por el mismo Dios. La salvación se siembra en el Espíritu solamente. Entonces, hermanos, ya como un resumen a esas tres partes del hombre: cuerpo, alma y espíritu, podemos decir que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo y como tal tenemos que cuidarlo y protegerlo. El alma es nuestra personalidad, en donde tenemos que tener pensamientos buenos, elegir el camino de Dios y tener esos sentimientos buenos para poder amar a Dios y a los hermanos. Y el espíritu es por el cual nos comunicamos con Dios y nos alimentamos de Dios a través de la adoración al Dios verdadero. Nuestro objetivo como cristianos, hermanos, es tener un espíritu regenerado y un alma transformada. Finalmente, cuando dejemos de este mundo y venga nuestro Señor, Él nos resucitará y tendremos además un cuerpo glorioso igual al de nuestro Señor. Todo nuestro ser será salvo, cuerpo, alma y espíritu. Pues ojalá ahora nosotros podamos, ya después de que hemos visto estas tres partes importantes del ser humano, nosotros, hermanos, podamos comprender la importancia que tiene cada una de ellas, utilizarla de la manera más correcta que nos sea posible, para que nosotros podamos llegar a la santidad que al inicio de este tema nos decía en 1 Tesalonicenses San Pablo. Es un sueño que tenía San Pablo con los tesalonicenses, pero también es un sueño que Dios quiere que nosotros lleguemos a la santidad. Y tenemos esas tres partes importantes de nosotros: nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu. No podemos separarlas. Tenemos que formar un equipo con ellas tres para poder llegar a ese sueño que Dios tiene con nosotros, que es nuestra santidad. Damos gracias a Dios que nos haya permitido conocernos un poquito más y que nos ayude también a que de hoy en adelante nosotros podamos utilizarlo de la mejor manera que se pueda. Que Él nos ayude a que nosotros podamos alimentar tanto nuestro cuerpo como nuestra alma y nuestro espíritu de la manera correcta. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues mis hermanos, no me queda más que agradecerles de todo corazón el que ustedes estén viendo este video que nos ayuda a cada uno de nosotros a nuestro crecimiento espiritual. Suscríbanse a este canal, denle like al video y compártanlo con aquellas personas que necesitan más de Dios o que ustedes consideren que necesitan conocer un poquito más de Dios. Pues nos veremos una vez más en otro video aquí en este canal de Chispita de Oración, y espero contar con su apoyo para continuar en este canal. Gracias mis hermanos, que Dios me los bendiga y nos vemos.